Hola amigos de Punto de Fuga, bienvenidos nuevamente a este curso sobre el dibujo tridimensional, sobre el dibujo de la perspectiva. En el tutorial anterior estuvimos representando la perspectiva de un objeto arquitectónico, como lo es la escalera. De hecho, todo este curso, inicialmente, vamos a enfocarnos a ese objeto, al objeto de la escalera, porque allí podemos aprender mucho más acerca de todos los conceptos sobre la perspectiva cónica. En este tutorial vamos a ver cómo representamos esta escalera, pero con dos tramos y en una dirección diferente. Así que papel y lápiz para que sigamos descubriendo cómo dibujamos en perspectiva. Rueda video. Muy bien amigos, seguimos en este nuevo tutorial sobre la perspectiva de la escalera. En este caso vamos a trabajar la escalera en dos sentidos, con un solo punto de fuga. Observamos en la planta, vamos a trabajar el sentido del ascenso. Aquí vamos subiendo y vamos a circunscribir dentro de un cubo de base cuadrada. Observemos que realmente esta dimensión, el ancho y la profundidad, en este caso que va a tener la escalera, va a estar dentro de un cuadrado. Observemos aquí, vemos que en la planta vemos un cuadrado. En el alzado estamos viendo casi un cuadrado. Aquí en el alzado lateral vamos a observar también más o menos un cuadrado casi que perfecto. Vemos a ver en el isométrico, observamos cómo va a ser la ubicación de la escalera dentro de ese cubo. Recordemos que para poder dibujar cualquier elemento es importante circunscribir dentro de un cubo el elemento que estamos trabajando en perspectiva. Vamos a ver acá cuáles son las dimensiones que tenemos aproximadamente. Observamos que realmente en la realidad pues vamos a tener una distancia de 3 metros con 10, un ancho también de 3 metros con 10. La ubicación del observador va a estar en este sentido, o sea que aquí va a estar localizado nuestro observador. Más o menos va a tener la misma distancia que va a tener el ancho del tramo. Y la altura de ese observador va a coincidir en su línea de horizonte con respecto a la altura de la mitad de la escalera, o sea, del octavo escalón. Empecemos entonces a proyectar este rectángulo que vamos a ver acá, que aproximadamente va a ser no un cuadrado en su fachada, pero sí lo va a ser en su planta. En su fachada va a tener un poquito menos de un cuadrado. Un cuadrado estaría más o menos como por acá arriba. Entonces vamos a partir de una medida específica. Vámonos al lienzo. Bien, a partir entonces de una medida, yo les voy a dar una medida aproximada. Esa medida vamos a trabajarla de 16, no, vamos a trabajarla mejor de 12 centímetros. Vamos a hacer inicialmente nuestro cuadrado. Ubíquense en el centro de la hoja, aquí en el centro de la hoja, y tracemos 6 centímetros de un lado y 6 centímetros de otro lado. Y hagamos nuestro cuadrado. O sea que vamos a tener aquí 12 centímetros por 12 centímetros.
trabajen conmigo. Vamos a la par, paso a paso, para que puedan comprender mucho más el proceso de la perspectiva. Bien, la línea de horizonte, recordemos que va a estar a una altura que va a estar aquí, va a estar a la mitad de nuestra altura total. Pero recordemos que el rectángulo no es un cuadrado, es un rectángulo que se va a ver de este lado. Vamos a proyectar entonces no 12 centímetros, sino que lo vamos a dejar en 10 centímetros para que sea más o menos proporcional a la altura de nuestra fachada. Entonces realmente vamos a tener un rectángulo de base 12 por 10 centímetros. Ahora sí podemos ubicar nuestra línea de horizonte. Recuerden, nuestra línea de horizonte está en el centro, o sea que va a estar en el octavo escalón. Quiere decir que buscamos el centro de nuestro, realmente aquí vamos a tener, son 10 centímetros, vamos a tener 5 centímetros la división que vamos a tener acá. Esta va a ser nuestra línea de horizonte. Muy bien. Habíamos dicho inicialmente que el observador va a estar localizado la misma distancia que tiene este descanso. Y ese descanso, si lo analizamos, este tramo, el ancho de la escalera realmente, va a estar no en la mitad. Miren que esta distancia no está exactamente en la mitad de este ancho de los 310, pero sí va a estar un poco más a la izquierda. O sea que si nosotros analizamos esto, esta sería la mitad, sería un poquito menos acá. Este sería nuestro ancho del tramo de la escalera. Esa misma distancia la vamos a tener en cuenta de aquí a acá. O sea que nuestro observador va a estar ubicado la misma distancia que nosotros decidamos tener en este tramo, que más o menos a la escala que ustedes estén realizando, si lo están trabajando en centímetros, más o menos esto sería unos 5 centímetros que debemos ubicar de aquí a acá. O sea que nuestro punto de fuga estaría ubicado aquí, que realmente va a ser nuestro punto de vista del observador. Muy bien. Empezamos a hacer entonces la profundidad de nuestro cuadrado, de ese cubo. Vamos a trasladar todas estas caras. Observemos, realmente el observador estaría ubicado aquí, miren. Este es el piso. Y realmente el observador estaría ubicado, viéndolo en el isométrico, a esta altura. Estaría aquí, viendo hacia acá. Así que todas estas líneas del cubo, estas dos líneas del cubo, van a estar en forma paralela al brazo extendido. O sea, va a estar en forma paralela a el eje en donde voy a tener mi punto de fuga. Con mi brazo extendido, todas estas líneas van a ir al punto de fuga que existe en la línea de horizonte. Vamos a proyectarla. Podemos ayudarnos con la regla. Vamos a trazar con la regla de esta manera, tanto arriba
como abajo y proyectamos nuestras líneas que van fugadas al punto de fuga. Bien, ¿hasta dónde? Esa es la proporción que necesitan trabajar. Vamos a ver, esto realmente es un cuadrado. Observen que de este lado, en forma lateral, observamos un cuadrado. Ese cuadrado, si yo lo llevo muy al fondo, en este caso, voy a notar casi que un rectángulo y realmente debe sentirse un cuadrado. Entonces yo les propongo que la distancia que ustedes tomen a la profundidad la calculen de tal manera que no se sienta un rectángulo, que se sienta más un cuadrado. ¿Cuánto pueden promedio ubicar? Bien, si aquí hay 5 centímetros, yo diría que no pase de unos 3 centímetros, que no pase la distancia, más o menos la mitad de estos 5 centímetros. Pueden estar entre 2 centímetros y medio, máximo 3. Yo diría que 2 centímetros y medio de aquí a acá, para hallar la profundidad. Vamos a proyectar también cómo se ve nuestro cubo por dentro. Y lo vamos a interceptar acá. En forma horizontal. Se ve acá. Ahora vamos a Bien, ya tenemos el cubo. A proyectar El cubo donde vamos a circunscribir primeros nuestra escalera. Escalones. Estos primeros 8 escalones que vamos a tener acá, lo vamos a proyectar y lo vamos a dividir en esta esquina. Recuerden que estamos dibujando a partir del observador que está ubicado al lado derecho. O sea que vamos a ubicar en esta esquina nuestros 8 gradas iniciales del primer tramo. Vamos a dividir mitad, el centro acá, en 8 partes, lo más igual posible. Aquí. Bien, entonces vamos a analizar dónde está nuestro descanso. Observemos en la vista lateral. En la vista lateral observamos que en el centro, más o menos aquí en el centro, vamos a analizar de que nuestro descanso no está llegando a el centro de este cuadrado. Vamos a buscar dónde está la mitad de ese cuadrado que tenemos acá. Simplemente con el proceso de las diagonales, esquina con esquina, vamos a encontrar nuestro centro, que más o menos se ubica aquí. Ese sería el centro de este cuadrado. Pero ahí hemos dicho de que no está en el centro, está un poquito más a la derecha, a la profundidad. Entonces, yo proporciono más o menos nuestra distancia va a estar por aquí. Más o menos desde aquí va a empezar nuestro descanso en este punto. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a unir nuestro primer escalón, hacemos una línea inclinada
que se una con el punto que ya tenemos y hacemos lo siguiente. O sea que esta es la profundidad de la inclinación de la intersección de cada huella y cada contrahuella. Si nosotros continuamos esta inclinación, la seguimos, la vamos a encontrar un punto donde se intersecta con el punto de fuga que yo tengo en la línea de horizonte. Si yo extiendo en forma perpendicular donde se encuentren estas dos líneas, exactamente aquí, voy a tener mi punto de vista auxiliar. Recordemos que los puntos de fuga auxiliares son aquellos elementos de la perspectiva necesarios para hacer líneas inclinadas, para hacer rampas, para hacer cualquier tipo de inclinaciones, cubiertas, escaleras en este caso. Bien, ¿qué hacemos ahora? Vamos a trasladar todos estos 8 escalones al punto de fuga de la siguiente manera. Donde se intersecte con la inclinación, vamos a tener la línea que baja. Y en cada una proyectamos la escalera. Ahí tenemos el lado derecho de nuestra escalera. Vamos a trazar entonces cada una de las huellas . Este es nuestro ancho y proyectamos a nuestro punto de fuga auxiliar. Va al punto de fuga. Y vamos trasladando todas las huellas y las contrahuellas de un lado al otro. Y la inclinación, esta inclinación que vamos a tener, es paralela
a esta de acá, va a ir al punto de fuga auxiliar. Observemos que por construcción esta segunda inclinación coincide con el piso, igual que este punto con este punto. Vamos a hacerlo coincidir. Bajamos aquí y este punto lo hacemos coincidir con el que va al punto de fuga y el que baja. Simplemente al momento de unirse vamos a tener la inclinación, que realmente va a ir al punto de fuga auxiliar. Continuamos y vamos a intersectarla por aquí, por la misma altura que vamos a tener de la grada.